Bendiciones para todos. El tema de hoy se titula ¿Cómo recibir el Espíritu de Dios? ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Esta es una duda, una pregunta muy común en la iglesia también. ¿Qué puedo hacer para tener el Espíritu de Dios en mi vida? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Cómo le hago para tener o ser lleno también del Espíritu de Dios? Estas preguntas muy importantes también. El Señor Jesucristo respondió que la manera que nosotros tenemos para recibir el Espíritu Santo es pedirlo. En Lucas 11:11 el Señor Jesucristo dijo: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Versículo 13 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí también notamos algo muy importante. Nos dice su Padre Celestial. Para empezar, para ser lleno del Espíritu de Dios, para recibir el Espíritu Santo, necesitamos también ser hijos de Dios. Ya poder llamar a Dios Padre, nuestro Padre Celestial. Recuerde que los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo y creen en su santo nombre, y Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nacidos de voluntad de Dios, nada más. No tiene nada que ver la carne en esto, ni la sangre, sino la voluntad de Dios hace que nosotros seamos hijos de Dios. Jesucristo nos enseña también que somos nosotros hijos de Dios y tenemos el Espíritu. El Espíritu nos guía solamente a los hijos de Dios. Por eso es que Jesús decía: cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. También ese es otro, porque es para todos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado para todo aquel que quiera recibirlo. Es un regalo, es un don, el don del Espíritu Santo. También Efesios 1:13 nos dice cómo tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios 1:13 dice: en Él también ustedes, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, primero escuchamos. Recuerda que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, en Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. El Espíritu Santo había sido una promesa desde el Antiguo Testamento de que iba a llegar, iba a venir, iba a posar sobre quien recibiera al ungido de Dios, a Jesucristo. Habiendo creído en Cristo, nosotros fuimos sellados. Entonces el Espíritu Santo también es un sello de parte de Dios, un sello de propiedad. Quien tenga el Espíritu Santo, mejor dicho, es propiedad de Dios. Y quien sea movido también y esté lleno del Espíritu Santo está sellado con ese Espíritu que es propiedad de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, nadie las puede arrebatar de mi mano, ni nadie las puede arrebatar de mano del Padre, dijo también. Y así que propiedad de Dios es quien tenga el Espíritu Santo, sobre quien esté también. El Espíritu Santo, dice el versículo 14 también de Efesios 1, quien es las arras, es decir, la garantía. Además de ser un sello, es un sello y una garantía el Espíritu Santo de nuestra herencia para la redención, de lo adquirido para alabanza de su gloria. Es decir, de que Dios nos adquirió ya. Jesucristo nos adquirió, nos compró con precio de sangre.
Su sangre preciosa ha sido un pago por nosotros, y también que somos ahora propiedad de Dios, tanto hijos de Dios como también somos de Él. Por tanto, escuchando la palabra de verdad, creyendo en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Que nunca se nos olviden estos versículos tan importantes para nuestra vida espiritual. Recuerden que todo comienza, nuestra vida en el Espíritu comienza recibiendo a Cristo. Con el arrepentimiento también y con recibir a Jesús comienza una nueva vida. Ahora, el arrepentimiento tiene que ser el verdadero arrepentimiento, no remordimiento, y tiene que implicar un cambio total. Arrepentirse y convertirse es ser transformados completamente por el poder del Espíritu de Dios. También Juan 7:38, Jesucristo decía: el que cree en mí. Por tanto, estamos viendo puntos muy fundamentales de nuestra fe cristiana. El creer en Cristo es, porque muchos piensan también que creen en Cristo, pero ¿qué es creer en Cristo? Realmente decir yo sí creo, o realmente creer cuando implique la acción de la fe, de tener fe, de creer, confiar y obedecer, vivir en obediencia a su palabra. Ahí estoy yo pues dando testimonio de que sí creo, si estoy viviendo en obediencia de la palabra de Dios. Si no creo, aunque yo diga que sí creo en Cristo. Jesús dijo: el que permanece en mí, el que cree en mí, primero escucha mi palabra. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. También él dijo: separados de mí ustedes nada pueden hacer. Entonces, creer en Cristo es tener a Cristo vivo en nosotros y caminar junto con él también. Pero aquí nos dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así era también simbolizado el Espíritu de Dios como un río de agua viva. Precisamente, versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. En pocas palabras, los que creyeran en él, los que vivieran en obediencia a su palabra, los que vivieran siendo verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, estos iban a recibir precisamente este Espíritu de Dios. Entonces nos dice: pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo vino solamente después de la crucifixión de Cristo, después de la resurrección de Cristo. Todo eso es ser glorificado, es que Jesús fuera glorificado, regresara otra vez a su trono, regresara otra vez a donde siempre estuvo toda la eternidad. Por eso es que debemos entender muy bien quién es Cristo nosotros, porque no debemos de separar a Cristo hombre y Cristo quien ha sido Jesús, el Hijo de Dios eternamente, quien ha estado reinando ahí en el trono. Entonces muchos separan a Jesucristo hombre y dicen: no, nada más fue un hombre cualquiera, común y corriente, y ahí tropiezan, ahí pierden su fe muchas veces en Cristo, y solamente la fe en Cristo nos da vida eterna, no hay otra manera. Y también el Espíritu Santo. Por eso muchos se equivocan, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Entonces aquí nos dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice Hechos 2:38 también para la iglesia. Para nosotros, ¿cómo recibimos en el tiempo ya de la iglesia? En Hechos capítulo 2 es cuando viene el Espíritu Santo y llena a los apóstoles, a los discípulos de Cristo.
comienzan a hablar en lenguas, dice, y de ahí se manifiesta un poder muy grande. En la predicación de los discípulos de Cristo, Pedro les dijo aquí en Hechos 2:38, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ya saben que nos dice acá primero arrepentimiento, bautismo en agua también, después del arrepentimiento, primero arrepentirse y después bautizarse en agua. El bautismo en agua es bautismo de arrepentimiento. Y nos dice para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. 39 nos dice porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que al que Dios llame, ese precisamente va a ser lleno del Espíritu Santo. Ese va a tener el Espíritu de Dios. Entonces, claro, para la iglesia, para nosotros, tiene que haber arrepentimiento, transformación completa de nuestra vida, porque desde el arrepentimiento ya es un cambio, ya debemos dar un cambio todos nosotros. Si no, no estamos arrepentidos realmente y seguimos como siempre, ¿no? No hay vida siquiera. Dice Primera de Juan 5:7. Estos versículos son claves también para nuestra fe cristiana. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿A qué se refiere esto? En el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vienen del cielo precisamente, que hacen su obra preciosa en nuestras vidas, testifican acerca de la verdad, nos enseñan a apartarnos del pecado, nos enseñan a vivir ahora en la vida que Cristo trajo para nosotros. Entonces, pero en la tierra, los que dan testimonio en la tierra es el Espíritu, precisamente el Espíritu Santo, porque es el que está ahorita aquí en la tierra. Jesús, después de que resucitó, Él volvió a su trono, está a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de los que somos de la iglesia de Cristo. Y el Espíritu está aquí en la tierra, por tanto está dando testimonio. El Espíritu, el agua, recuerden que se refiere totalmente a la palabra de Dios, porque nos enseña que somos limpios. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado, que les he hablado, dijo Jesús a sus discípulos. Jesús siempre habló de su palabra como un agua. El que no naciere del Espíritu y del agua no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer en el Espíritu y del agua. Hablando del Espíritu Santo, tenerlo, recibirlo, y obediencia a la palabra de Dios. Y la sangre precisamente testifica, porque es la sangre de Cristo la que nos limpió y la que es ahora quien es un precio que se pagó por nosotros, por nuestra libertad. Entonces están dando testimonio aquí en la tierra el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, dice Romanos 8:6 también. Ya lo hemos dicho mucho nosotros y es muy importante recordarlo siempre. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una vez siendo ya cristianos, una vez teniendo ya el Espíritu en nuestro interior,
nosotros decidimos en qué ocuparnos realmente. En la carne, lógicamente que todo lo que es la carne produce muerte. La paga del pecado es muerte, nos dice el Señor ahí en Romanos 6:23. Ya está estipulado que la paga del pecado es muerte, pero si nosotros seguimos ocupándonos en nuestra carne, en nuestra área carnal, en seguir viviendo igual que el mundo, ese fruto que recibiremos será muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora aquí hay algo muy importante que tenemos que decir. Todo cristiano, cuando después de recibir a Cristo, después del arrepentimiento, viene el Espíritu de Dios a morar en él. Pero decidimos nosotros si nos ocupamos en el Espíritu o nos ocupamos totalmente en la carne. Lógicamente a nosotros lo que más nos gusta es la carne, nuestra área carnal, nuestra área pecaminosa, el pecado, las modas, las corrientes del mundo. Nos gusta la diversión, eso es lo que le gusta a nuestra carne, a nuestra área carnal, claro. Pero nuestra área espiritual muere cuando lógicamente nos ocupamos en eso o andamos viviendo así. Pero si nos esforzamos por estar en el Espíritu, esto va a producir vida y paz para nosotros. Entonces, también el versículo 9 dice: sin embargo, esto es para los verdaderos cristianos, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Por tanto, debemos preguntarnos si me cuesta o si de verdad yo nada más me doy cuenta de que estoy totalmente en la carne. ¿Será que no tengo el Espíritu de Dios? Porque aquí nos dice: ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, mora, vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios es este. Somos de Cristo los que tenemos el Espíritu Santo, claro. El Espíritu Santo nos da vida. Dice el versículo 11 también: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Entonces, claramente entendemos nosotros que de dónde viene la vida en el Espíritu, del Espíritu Santo. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que tenemos nosotros si tenemos el Espíritu Santo. Por tanto, ya no querramos estar viviendo conforme a la carne, o va a producir en nosotros muerte. Automáticamente es esto, produce muerte, al ratito va a haber tantos problemas para un cristiano que se empezó a meter tanto en la carne, que dejó el Espíritu y se empieza a contristar el Espíritu, se apaga lógicamente. Entonces, el Espíritu nos dará vida. ¿Por qué es tan conveniente que nosotros vivamos en el Espíritu? Pidamos al Espíritu, a Dios, el Espíritu Santo, que venga a nuestra vida. Y una vez que esté en nosotros, cuidarlo. Recuerden que el Espíritu de Dios es como un fuego que se debe de avivar, no se debe apagar. Bueno, el versículo 26 también, Romanos 8:26, nos dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Otra cosa que hace el Espíritu: fortalece nuestras debilidades, nos ayuda en nuestra debilidad. También nos ayuda en qué hemos de pedir como conviene, porque nosotros no lo sabemos. Nunca pedimos lo que nos conviene, siempre pedimos lo que nos gusta, lo que queremos.
lo que quisiéramos, nuestros sueños a veces estamos pidiendo. Y a veces el Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles a Dios, se comunica con Dios a través de sus gemidos, diciéndole: no le vayas a dar esto que está pidiendo, dale mejor una prueba para que su fe sea más fuerte, más firme. Así es el Espíritu de Dios. Nosotros no sabemos pedir como conviene, o sea, lo conveniente, lo que nos va a traer vida, lo que nos va a traer fortaleza, pero el Espíritu sí sabe lo que necesitamos. Y si en lugar de lo que nosotros pedimos, Dios nos manda mejor pruebas, tribulación, es por nuestro bien, para que produzca vida, para que dejemos de estar en la carne y ahora estemos viviendo en el Espíritu, ocupándonos en el Espíritu, no ocupados en la carne. Decíamos que el Espíritu Santo es un fuego que mora en el creyente. El Espíritu Santo, esto es muy importante, el Espíritu Santo quiere guiarnos a la verdad. Recuerde que ese es su ministerio, guiarnos hacia la verdad. También quiere movernos e inspirarnos en nuestra nueva vida espiritual. Así como los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia, inspirados, movidos por el Espíritu Santo, así ahorita quiere hacer con todo creyente el Espíritu. Estar vivo, ser un fuego que esté vivo y estarnos moviendo, llevándonos con todos los dones que Él mismo nos va dando, nos va capacitando, dones de enseñanza muchas veces, dones de fe, dones hasta de milagros, dones de sabiduría, de palabra de sabiduría, palabra de profecía, palabra de ciencia, es decir, de conocimiento profundo de la palabra de Dios, es este don. Todos esos dones Él los va poniendo en cada cristiano para que Él lo mueva a ese cristiano a que Él enseñe, a que Él profetice, a que este cristiano, a que este otro cristiano muestre cómo se debe de vivir por fe. Pero ¿qué pasa? ¿De qué nos van a servir esos dones si este fuego se está apagando? Por estarnos ocupando en la carne. Eso sería una tristeza, sería algo terrible. Nos dice Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista, se entristece y se apaga también como un fuego. Eso hace cuando nosotros estamos viviendo en desobediencia y estamos viviendo en la carne, cualquier cristiano. Por tanto, déjeme decirles estas palabras muy importantes. El enemigo siempre va a usar la misma mentira que usó con Eva. Escuchen muy bien. Siempre va a usar esa misma mentira que usó con Eva. No morirás. Él le dijo a Eva: así que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de estos frutos del huerto. Y Eva dijo: no, sino que Dios nos dijo que podemos comer de todos los frutos, menos del árbol que está en medio del huerto. De ese no podemos comerlo ni verlo, porque si no moriremos. Y el enemigo dijo: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, esta mentira, no te preocupes, no vas a morirte, la sigue poniendo en cada mente de cada cristiano en todo tiempo. No te preocupes, ve, diviértete, no morirás. No te preocupes, ay,
¿qué tanto es tantito? Vamos aquí un ratito. Ay, no te vas a morir. La misma mentira sigue y los cristianos siguen cayendo en esa misma mentira una y otra vez. No te preocupes, no va a pasar nada. No va a pasarte nada. ¿Cuántos cristianos viven fríos en este tiempo? O con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, queriendo a veces estar con Dios y a veces no. ¿Cuántos cristianos conocemos así? ¿Cuántas personas hemos visto así? Que no están bien, no está el Espíritu de Dios como un fuego ardiendo en sus vidas, que estén queriendo, anhelando la palabra de Dios, que estén queriendo estar en un estudio bíblico, precisamente porque están una y otra vez siendo engañados con esta misma mentira. No te preocupes, hombre, no temas a morir. Y sigue la misma mentira. Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla cuando habla, que es la mentira, nada más. Y sigue sembrando esa mentira. No te preocupes, hombre, es un ratito nada más. Es un pecadito nada más. Es una desobediencia pequeñita. Sigue siendo la misma mentira. A veces decimos, esa Eva, ¿cómo se dejó engañar? ¿Y qué pasa? Y sigue siendo lo mismo. Está pasando lo mismo todos los días en el mundo entero, esta misma mentira. Así que, ¿de quién depende que este fuego del Espíritu de Dios esté vivo en nosotros? De cada uno de nosotros. Nosotros estamos escogiendo todo el tiempo si escuchar su mentira o escuchar la verdad de Dios. Nosotros somos los únicos que decidimos esto. Recuerden que el Espíritu Santo eso sí tiene, que nos anhela celosamente. Santiago 4:5 nos dice: ¿o suponen que en vano dice? ¿A poco en vano dice la Escritura? El Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Así es el Espíritu de Dios. Él no anhela que haya santidad en nosotros. Anhela celosamente. Por tanto, recuerden, así como... Ahora, miren, si para el arrepentimiento, déjenme decirles esto, si para el bautismo en agua, decía Juan el Bautista, recuerden ustedes por ahí en Mateo 3, por ahí en esos, el principio de los evangelios, Juan el Bautista estaba bautizando en agua, en el río Jordán, y dice que cuando vio que venían muchos fariseos y saduceos acusados por su conciencia porque escuchaban que él predicaba y decían, y pues venían como que temerosos a su bautismo, él les gritó y les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que ya viene, la ira venidera? Ya el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado en fuego que no se apagará. Esto decía Juan el Bautista. Les decía: hagan frutos pues dignos del arrepentimiento. Si para bautizar, el bautismo en agua, se necesita frutos dignos de arrepentimiento, imagínense ustedes para el bautismo en espíritu, para recibir el Espíritu. Por tanto, vuelvo a repetir, esta misma mentira sigue y sigue, llevándose a cuántos cristianos. Desafortunadamente, tristemente, es una pérdida tremenda y dolorosa. Pero aquí nos dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Él quiere que haya santidad.
Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. Si yo voy a poner parte de mi divinidad en ustedes, ahora, ¿por qué es ese problema del deleite que hay en la carne, en las cosas de la carne? Porque estamos todavía, está ahí nuestra naturaleza caída, pecaminosa, y sigue queriendo todavía a los hombres y a las mujeres todavía ganarles, llevarlos. Jesús dijo que la puerta era estrecha, angosta, el camino estrecho, y pocos son los que la hallan, precisamente por esto. Y nos dice la palabra así: el justo con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerán los impíos y los pecadores? Fuera totalmente. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es tan clara la palabra de Dios, solamente que nos dejamos arrastrar muchas veces. Entonces, el Espíritu Santo lo que quiere, ¿qué es lo que quiere Él? Quiere inspirarnos, guiarnos hacia la verdad, movernos, que seamos movidos por el Espíritu mejor, que busquemos, anhelemos las cosas de Dios. Había un hombre que podemos nosotros leer ahí en Lucas 2:25, como él fue así como él fue movido, así quiere que seamos movidos todos nosotros. Dice que en Lucas 2:25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. La consolación de Israel era precisamente la venida de Jesucristo. Dice el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. Versículo 27, Lucas 2:27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Hacia dónde nos va a mover el Espíritu? Lógicamente al templo, a las cosas de Dios, a donde esté la presencia de Dios, donde se hagan las obras de Dios. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y dice el 28, tomó en sus brazos al niño, a Jesús, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Pero vemos esta obra del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere hacer en nosotros cuando tengamos el Espíritu de Dios. Llevarnos, movernos todo el tiempo, inspirarnos también para escribir una canción, para escribir algo, para predicar algo precioso también. Cosas que ojo no oyó, cosas que oído no oyó. Todo eso es precisamente el Espíritu Santo obrando a través de las personas. Personas que, recuerden, de lo vil y menospreciados tomó Dios para avergonzar a los sabios, de lo que no es para deshacer lo que es. En pocas palabras, cuando el Señor toma de lo vil y lo menospreciado, lo tiene que levantar, pero se tiene que levantar tremendamente y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, también qué precioso todo esto. Estos versículos son claves para nuestra vida espiritual. Cuando los apóstoles los discípulos de Jesús comenzaron a predicar, recuerde que tuvieron muchos problemas porque los fariseos, el concilio de Israel los apresaba cada rato y les exigía, los golpeaban, los maltrataban y les imponían que no enseñaran en el nombre de Jesús. Dice Hechos 5:28, es cuando tomaron a Pedro y a Juan. Les dijeron, no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús, y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense, ellos decían, ustedes nada más nos quieren culpar de la sangre de Jesús, ¿no?
Pero dice el 29 que respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice ahí el versículo 30, Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Ahí el versículo 32. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Dice el 33 que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces también, ¿quiénes pueden tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Pues precisamente los que obedecen al Señor, la palabra del Señor. Bueno, 2 Corintios 4:3 también nos dice de esta manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto hace el enemigo, esto quiere hacer en todos, siempre, cegar el entendimiento. Aquí dice qué pasa cuando las personas no quieren escuchar el evangelio. Es porque está cegado su entendimiento. El Dios de este siglo, hablando de Satanás precisamente, ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y ellos sigan pensando que están bien, ellos sigan creyendo que se van a ir al cielo, no hay problema. Lo dice el versículo 6, ahí donde estamos, 2 Corintios 4, 6 y 7, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, este versículo 7 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que el Espíritu Santo puede estar en fuego en nosotros, puede estar vivo, guiándonos, moviéndonos y todo, seguimos siendo débiles. Es un tesoro en vasos de barro. O por ahí unas Biblias también dicen manos de barro o vasos de barro. Lógicamente, es decir, en nuestra debilidad llega a estar el poder de Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos muy bien. Nosotros, como cristianos, debemos cuidarnos y que esté vivo ese fuego del Espíritu Santo en nosotros. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, para que no queramos estarnos glorificando o que soy pensando que por nosotros yo oré y sanó tal persona. Toda la gloria a Dios siempre. Él usa vasos, instrumentos que son vasos de barro, débiles, pero así quiso el Señor. Por eso es que Él puso su Espíritu Santo. Esto significa todo el poder de Dios. Imagínense todo el poder de Dios puesto en un humano. Pues así estamos, el poder de Dios en nosotros. Muchos no sabemos lo que tenemos realmente porque no conocemos nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos, pero necesitamos hacerlo para que sepamos que tenemos autoridad. El Señor Jesús nos dio autoridad, si nos dio su Espíritu Santo, y es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Es para que estemos bien, es para que nunca le fallemos a Dios también. Ese dominio propio, ese poder, es para que estemos metidos en las cosas de Dios y no en el mundo. Y bueno,
Segunda de Pedro 1:21 también nos dice que la profecía, es decir, la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así movió e inspiró el Espíritu Santo a los hombres a escribir lo que ahora tenemos como Biblia, nosotros, como palabra de Dios. Es obra del Espíritu Santo usando vasos de barro, lógicamente. Pero eso sí es su palabra de Él, porque Él la inspiró y Él movió a estos hombres a escribir cosas inspiradas por Él, palabras inspiradas por Él mismo, y es lo que tenemos nosotros como la palabra de Dios. Por tanto, es tan importante que vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Acompáñeme, si usted gusta, también a hacer esta oración, pidiéndole al Señor su Espíritu Santo y que nos fortalezca y que estemos metidos en las cosas de Dios completamente. Señor, te agradecemos por tu palabra, por esta enseñanza, por tu Espíritu Santo, que puede estar en nosotros, en todos y cada uno de nosotros. Tú lo diste, lo derramaste para todos, Señor. Solamente que de verdad haya en nosotros ese anhelo y que de verdad estemos conscientes de que debemos seguirte solo a ti, Señor. Buscar tu camino y seguir adelante siendo movidos e inspirados por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, tú darás, dice, todo aquel que le pida el Espíritu Santo, Él se lo dará a todos los que se lo pidan. Y también nos dice que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne. Pues te pedimos, Señor, tu Santo Espíritu, que venga y pose en nosotros, que seamos cristianos responsables de recibir el Espíritu de Dios y vivamos en santidad y ya dejemos de estar en el mundo. Así que ayúdanos, fortalécenos, bendícenos y guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Tomamos ese Santo Espíritu, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús sea renovada, transformada nuestra vida y que Cristo more en nosotros junto con el Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues muchas bendiciones para todos y nos veremos el domingo a las 11. Bendiciones.